y Vanessa Rodríguez. Parece que no la tienen. Sí. ¿Te la apunto? Sí. Buenos días. Perdonen el retraso, pedimos disculpas porque la organización nos ha colocado a esta mesa primera en una situación incómoda frente a los asistentes a esta mesa, democracia y constitución. La democracia constitucional como única legítima y efectiva, el Estado de Derecho y la democracia, el imperio de la ley y los instrumentos de su defensa, crisis de la representación política, la función de los partidos, los valores de la democracia. Para desarrollar estos contenidos que están en el núcleo de lo que han sido los discursos en la sesión inaugural, tenemos como ponente al profesor Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Actuará durante 20 minutos y panelistas, la profesora Paloma Villino Campos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, doña Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, don Osvaldo Larrea, presidente de la República del Ecuador durante los años 1981 a 1984, el juez de honor Mártir Samuel Nkanu Onyoghen, presidente del Chief Justice, presidente del Tribunal Supremo de Nigeria, doña Amelia Valcárcel, consejera de Estado del Gobierno de España, y el profesor don Armin von Bondangi, del Instituto Max Planck para el Derecho Público y Comparado, del Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg y profesor de Derecho Público en la Goethe University de la República Federal de Alemania. Y, sin más, cedo la palabra al ponente, profesor Manuel Aragón Reyes. Bien, pues les saludo a todos los presentes y quiero primero aclararles no un desliz, realmente es que el moderador ha leído el programa, pero en la ultimísima edición del programa, Osvaldo Hurtado, ese que va a participar, que ha sido el presidente legítimo del Tribunal Supremo venezolano, ¿no? Expresidente de Ecuador. Es expresidente de Ecuador, que ha habido unos cambios de última hora y entonces ya está resuelto. Bueno, y, en cambio, el juez nigeriano no ha podido venir al Congreso, aunque ha sido anunciado. Ya ha pedido el moderador disculpas. Si yo fuera solo un ponente, pues ya están pedidas.
pero es que yo soy el director del Congreso. Y este desajuste de esta mañana me aflige muy especialmente. Esta mesa debería haber comenzado a las 10 de la mañana como está previsto. Porque después tenemos otra a las 12 como está previsto. Pero en fin, así ha sucedido y por ello les ruego a ustedes disculpas de algo que no tienen la culpa de ello, aunque tampoco la tengo yo, porque yo no he moderado las reuniones anteriores, que si así hubiera sido, les aseguro que hubieran terminado todas a las 10. Me toca a mí hacer, como está previsto en el programa, hacer una especie de planteamiento general acerca de las cuestiones a las que se ha referido el moderador, que están en la sustancia de las relaciones Constitución-democracia, para suscitar después, y está la importancia de las intervenciones que vienen, para suscitar observaciones, sugerencias, ideas acerca de todas ellas y de cualesquiera otras que se nos ocurra. Ese es el marco general de mi intervención como ponente. Lo primero en ese acercamiento general a estos problemas que quiero decirles es que la primera relación que hay entre Constitución y democracia es que la Constitución es la forma jurídica de la democracia. Hay conceptos políticos, filosóficos, morales, etcétera, de la democracia. Pero la Constitución es la que la estructura jurídicamente. El concepto jurídico de democracia no puede ser más que el concepto constitucional de democracia. Para eso nació la Constitución históricamente. Nació para salvaguardar la libertad de los ciudadanos y para ello limitaba funcional y materialmente el poder. Pero era una Constitución que tuvo su primer desarrollo en un Estado liberal, no exactamente democrático, aunque su fundamento era el principio democrático, la soberanía popular. Será después, en el siglo XX, cuando las modernas constituciones ya siendo constituciones de Estado liberal y democrático, sufragio universal, etcétera, derechos para todos, derechos en igualdad para todos los ciudadanos, cuando la Constitución no solamente es la forma jurídica para preservar la libertad, sino también la forma jurídica de la democracia, entendiendo obviamente que no hay democracia sin libertad. De tal manera que se ha podido decir, y bien, que la democracia constitucional es la única democracia efectiva, es decir, la única democracia realmente posible, porque es la única democracia que está garantizada su efectividad mediante el derecho. Mediante un derecho, el de la Constitución, que en Europa, a partir del siglo XX, será derecho auténtico, derecho aplicable por todos los jueces y tribunales. Ahora me referiré a eso. Es decir, incorporamos la naturaleza jurídica que ya tenía en los Estados Unidos desde finales del XVIII, comienzos del XIX, tenía la Constitución. Pero además de ser derecho, del que se derivan inmediatamente derechos para los ciudadanos, obligaciones para los poderes públicos, mandatos de hacer
para el Estado, etcétera, etcétera, además de ser derecho, norma jurídica, como dice nuestra Constitución, la Constitución vincula a todos los poderes públicos, es la norma jurídica superior. Y eso significa, como también significó desde su comienzo los Estados Unidos de América, que la Constitución no puede ser contradicha por las normas y actos que se apliquen, que se dicten y se apliquen. Y, en primer lugar, no puede ser contradicha por el legislador. Porque es derecho superior a él. Porque es una Constitución moderna, es decir, rígida, que solamente a través de procedimientos especificados, más gravosos, más cualificados, se puede reformar. De tal manera que la Constitución, como se dijo también en frase célebre, no es una hoja de papel en blanco que pueda escribir el legislador a su capricho. Eso significa que en el sistema de constituciones modernas, democráticas, rígidas, escritas, la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución tiene que estar jurídicamente garantizada. Garantizada por todos los tribunales respecto de reglamentos, leyes, actos, incluso actos entre particulares, y garantizada en el modelo europeo al que pertenecemos por un tribunal frente al legislador, por el Tribunal Constitucional, que tiene el monopolio del control de constitucionalidad de las leyes. Pero, insisto, todos los jueces y tribunales la aplican. No pueden aplicar leyes inconstitucionales. Los jueces y tribunales tienen que plantear entonces la cuestión de inconstitucionalidad. Pueden invalidar reglamentos y actos por contrarios a la Constitución. La Constitución a todos vincula. Y como norma superior, obviamente, ningún acto inferior, ninguna norma inferior a ella puede transgredirla. Y hay un control jurisdiccional para ello. En modelo europeo, tribunales constitucionales. No me puedo extender sobre la legitimidad de los tribunales constitucionales y sobre la simple crítica que a veces se le hace a los tribunales constitucionales, simplemente basada en que es un poder contramayoritario, obviamente contramayoritario de las mayorías ordinarias con las que las leyes se dictan, no contramayoritario respecto de la mayoría de consenso que hizo la Constitución y que puede reformarla. El tribunal justamente está para proteger la mayoría de consenso constituyente y reformador de la Constitución frente a la mayoría ordinaria del poder constituido parlamentario. No me extiendo sobre eso, ni sobre la legitimidad como auténtico tribunal de anular leyes siempre a través de un razonamiento jurídico que tiene que motivar en su sentencia, ni sobre los problemas de la interpretación de la Constitución. Tengo que ser breve. Esa relación entre democracia y Constitución, y me remonto otra vez, no hay más democracia efectiva que la democracia constitucional, porque la garantiza el derecho, significa también otro paso. La democracia constitucional es, por principio, democracia representativa. Así, por ese modelo se optó coherentemente desde el nacimiento del constitucionalismo. ¿Por qué? Porque una de las distinciones fundamentales de la Constitución, de esta Constitución moderna, rígida, es la distinción entre poder constituyente y poder constituido. Y justamente no puede haber confusión entre poder constituyente y poderes constituidos. Y por otras muchas razones, lo que se pensó es que la democracia, en su actuación de acuerdo con la Constitución, con el sistema que la Constitución ha previsto, será una democracia donde las leyes se dictan por los representantes legítimos del pueblo, no por el pueblo mismo. Hay muchas razones para poder sostener que la democracia directa es una democracia defectuosa.
teórica y prácticamente. Pero no entro ahí, que se suscite por los demás. Pero lo cierto es que la regla general de la democracia constitucional es democracia parlamentaria, democracia representativa. Kelsen lo dijo con mucha claridad en 1920. La única democracia posible es la parlamentaria. La suerte del parlamentarismo, dice Kelsen, es hoy, en aquella crisis, la suerte de la democracia. Porque efectivamente es la democracia parlamentaria la que permite que el poder sí esté limitado, la que permite que las leyes las dicta un Parlamento que frente a la clásica idea del constitucionalismo británico no es soberano, porque no es soberano ninguno de los poderes constituidos, solo el pueblo. Y ya para cerrar esto, y creo que me atengo estrictamente al tiempo, incluso lo acorto. Dicho eso, la democracia siempre se ha enfrentado con problemas. La democracia es como sistema o régimen, si quieren, de opinión, pues descansa mucho sobre su aceptación por los ciudadanos. Y la democracia siempre ha tenido problemas. Lo que pasa es que hoy está teniendo problemas ya de un cariz un poco más serio. Tan serio que algunos dicen que la democracia representativa hoy está en crisis. Yo no llego a tanto. Se puede debatir después, pero sí está en peligro. Porque hay corrientes ideológicas, políticas, que la ponen en cuestión, volviendo a resucitar viejos cuestionamientos puramente reaccionarios, los de Carl Schmitt, el cuestionamiento marxista de la llamada democracia formal, mediante el cual el Parlamento no nos representa. La democracia de la calle está por encima de la democracia de la Constitución. Es decir, los movimientos populistas, nacionalistas excluyentes y cualesquiera otros fundamentalismos identitarios que, utilizando a veces falsamente argumentos pseudodemocráticos, lo que pretenden simplemente es destruir la democracia constitucional. Pero lo que no puede la democracia constitucional es suministrarle circunstancias, datos, no voy a decir razones, causas para ello. No solamente para que surjan, sino para que tengan éxito electoral, como sí lo están teniendo. No basta con denunciar doctrinas malsanas desde el punto de vista de la democracia constitucional. Es preciso por qué están arraigando en estos momentos. ¿Por qué esa llamada está siendo seguida? Por mayorías, por minorías, pero importantes. Por causa del mal funcionamiento, del mal uso de la democracia constitucional por las instituciones públicas y por los partidos. La democracia, leí una vez que había dicho en una conferencia Isaiah Berlin, es como el césped de los jardines. La vitalidad le viene de abajo arriba, a la democracia, y al césped. El mantenimiento le viene de arriba abajo. En el césped, cuidado y riegos continuados. En la democracia, ejemplaridad de sus dirigentes, eficacia de sus gobiernos y una educación suficiente en la cultura constitucional. Si esto se olvida, si ese riego que precisa de arriba a abajo
para que la legitimidad de ejercicio se una a la legitimidad de origen, la democracia tiene problemas. Y ese es uno de los problemas, hay otros, las redes, pero en fin, uno de los problemas de la actual, no sé si llamarle crisis, de la democracia representativa es ese. Y ya termino. Dijo también alguien que la historia viene a demostrar que en la mayor parte de las ocasiones la democracia no perece por la fuerza de sus enemigos, sino por la desidia y vileza de sus amigos. Y efectivamente, así es. Por eso, desde los que nos preocupamos por el estudio de la Constitución, desde los que incluso hemos tenido responsabilidades constitucionales, desde ahí hay que hacer un llamamiento a las instituciones públicas y a los partidos para que no faciliten, para que no abran la puerta a los enemigos de la democracia, para que tengan un comportamiento ejemplar en las actuaciones públicas, de tal manera que los ciudadanos sí respeten, se adhieran y estén de acuerdo con el sistema democrático constitucional. Nada más. Gracias al profesor Manuel Aragón. Vamos a dar paso a las intervenciones de los panelistas. Para su exposición tendrán 8 minutos cada uno, que administraré con la indulgencia que preside esta atormentada mesa primera. Y tiene la palabra en primer lugar la profesora doña Paloma Villino Campos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Yo creo que lo hará mejor desde el Estado. Sí, la verdad es que se agradece estar aquí, sobre todo por la luz. Es un poco curiosa. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Antes que nada, querría manifestar mi agradecimiento a la World Law Congress y a uno de sus directores, quien hoy ha actuado como ponente, el profesor Manuel Aragón Reyes, por darme la oportunidad, por tener el honor de intervenir en este congreso que yo creo que va a ser definitivo para la formación de una opinión pública jurídica libre e independiente. Me gustaría empezar señalando la crisis, resaltando la crisis de la democracia en la cual nos encontramos. Tengo 8 minutos para hablar. Esto supone que no voy a poder ni analizar despacio las causas ni las diferentes manifestaciones de la crisis democrática que estamos experimentando y que además afecta a países de uno y del otro lado del Atlántico y a democracias que ya están muy bien consolidadas. Simplemente querría aprovechar el tiempo que tengo para poner de manifiesto 2 ideas. La primera de ellas es que es más bien una pregunta. Consiste en plantearse si una de las razones de la crisis de la democracia en la que nos encontramos ahora no es consecuencia de no haber tenido en cuenta la interdependencia que existe entre los diferentes elementos que componen el Estado constitucional, es decir, el Estado social, el Estado democrático y el Estado de Derecho. Y la segunda idea es más bien una propuesta, es plantear si para salir de la crisis la solución o una de las posibles soluciones no estaría
en intentar anudar estos distintos hilos, estos distintos cabos del Estado constitucional y establecer una relación mucho más estrecha entre ellos. Es evidente que sería necesario profundizar en la relación, la íntima relación que existe entre Estado democrático y Estado social, a través de medidas tales como, por ejemplo, recuperando los niveles de protección social, de prestaciones sociales que había antes de la crisis, profundizando en las formas de participación en la vida social y económica, etc. Pero, sin embargo, dado el tema de este congreso y la intervención del conferenciante, me ha parecido mucho más interesante analizar otro tema, es decir, la estrecha relación que existe entre democracia y Estado de Derecho. Me remito a lo que ha dicho el profesor Aragón al principio de su intervención. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que el concepto de democracia en el Estado social y democrático de derecho ha cambiado mucho y tenemos que profundizar en estos cambios, haciendo que, por una parte, el Estado de Derecho sea una exigencia de la democracia y que la democracia sea una exigencia del Estado de Derecho. Voy a exponer muy brevemente estos dos puntos de vista. Vamos a ver, todos conocemos que el concepto de Estado de Derecho ha cambiado mucho desde el Estado liberal y hemos superado la época en que nos movíamos dentro de lo que el profesor Bongandy, que nos acompaña hoy en la mesa, denomina la concepción ZIN del Estado de Derecho, donde bastaba con el principio de legalidad la existencia de tribunales independientes que aplicaban la ley no solamente a la Administración, sino también a los ciudadanos. Ahora nos encontramos en una concepción mucho más sustantiva del Estado de Derecho, donde no solamente se exige la obediencia de la ley, sino además que esta ley tiene que respetar elementos sustanciales como son, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos o la democracia. Bien, no voy a insistir en este tema, pero sí que me gustaría poner de manifiesto un aspecto que me parece que ha sido decisivo en los últimos años. En 2014, la Comisión Europea lanzó el nuevo marco de la Unión Europea para reforzar el Estado de Derecho. Este documento para mí es fundamental porque en sus anexos especifica precisamente cuáles son estos contenidos esenciales del Estado de Derecho. Está basado en gran medida en un informe previo de la Comisión de Venecia elaborado en 2012 y es un documento, el de la Comisión Europea, que se ha tenido muy en cuenta no solamente para lanzar el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea en el caso de Polonia, sino que además yo creo que está determinando la actitud del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos tan complicados como es, por ejemplo, la legislación húngara o la legislación polaca que ponen en quiebra el Estado de Derecho en estos países. Bien, nada más recordar que uno de los requisitos que aparecen en el nuevo marco para poder hablar de Estado de Derecho se refiere al principio de reserva de ley y añade a los requisitos tradicionales que existían ya en el Estado liberal, que el procedimiento legislativo sea transparente, responsable, democrático y pluralista. Bien, hay muchas maneras de autoritarismo, autoritarismos de uno u otro signo político. Yo creo que quizá, en gran medida, el surgimiento de estos autoritarismos puede provenir de que hemos olvidado estos principios que dábamos ya muy por asentados. Y quizá la manera de hacerles frente y de superarlos sea volver a insistir en esta conexión entre democracia como exigencia del Estado constitucional. Me queda muy brevemente por analizar el otro lado de la relación. Democracia y Estado de Derecho son las dos caras de la misma moneda. Quiero explicar ahora muy brevemente cómo la democracia no se puede concebir sin el Estado de Derecho. Siempre hemos definido la democracia en general con tres elementos: soberanía popular, participación política y pluralismo. Yo creo que en los momentos históricos en los que estamos tenemos que reconocer también que la democracia incluye otro elemento y es la obediencia a la ley que nos hemos prescrito. El derecho no es una jaula que atenace a la voluntad popular. Realmente es
el elemento que permite la formación correcta de la voluntad popular. El derecho determina, en primer lugar, quién es la voluntad popular, qué es el pueblo, en segundo lugar, cómo se forma la voluntad popular y, en tercer lugar, cuáles son el ámbito o cuáles son los ámbitos en los cuales puede actuar la voluntad popular. Con respecto al primero de los temas, pueblo y derecho, recordarles que antes de la norma jurídica pueden existir comunidades que podemos definir de muchas maneras. Podemos llamarlas población, podemos llamarlos naciones, nacionalidades, si hay elementos culturales, ideológicos comunes. Pero lo cierto es que el pueblo única y exclusivamente existe cuando el derecho lo reconoce como tal, porque el concepto de pueblo y el concepto de ciudadanos son conceptos eminentemente jurídicos. Ciudadanos es el conjunto de derechos y de deberes que una persona tiene frente al poder público y frente al resto de los ciudadanos. Evidentemente, desde el momento en que se reconocen estos derechos, la persona empieza a ser ciudadano y el conjunto de ciudadanos es el pueblo. No cabe, por lo tanto, pensar en un pueblo si es al margen del derecho. En segundo lugar, el derecho establece cómo el pueblo puede decidir. Aquí voy a ser muy breve porque este tema lo conocemos todos de sobra. Es decir, para que la voluntad del pueblo sea legítima, es necesario que la ley y la Constitución determinen los procedimientos electorales, quién puede votar, cómo se vota y qué se vota. En definitiva, solo la ley elaborada democráticamente por los ciudadanos ofrece garantías de que la formación de la voluntad popular va a realizarse cumpliendo con los requisitos de toda formación de la voluntad popular, es decir, objetividad y legitimidad. Y por último, como les decía, el derecho delimita el contenido de la decisión popular. La Constitución es una manifestación de la soberanía popular, por lo tanto, es la norma que está legitimada para imponer límites a la toma de decisiones por el propio pueblo. Es verdad que algunas de las normas de la Constitución se pueden cambiar, si así lo decide el pueblo, pero evidentemente tendrá que hacerse dentro de los límites de carácter material y de carácter procedimental que existen en la propia Constitución. No me quiero extender en este tema. Venimos todos de países muy distintos. En algunos países hay cláusulas de intangibilidad establecidas en la Constitución. En otros países, como en España, no existen estas cláusulas de intangibilidad, pero siempre hay límites procedimentales que se tienen que respetar para que realmente la reforma de la Constitución se haga como tal, es decir, respetando el principio democrático. Bien, antes les he señalado que el Estado de Derecho nos puede servir para hacer frente a los fenómenos de autoritarismo con lo que nos encontramos en estos momentos. Bien, recordar esta conexión entre democracia y Estado de Derecho nos puede servir también para hacer frente a los fenómenos de populismo ante los que nos encontramos. Hay muchos países en los cuales realmente el líder carismático está buscando legitimación de sus propias decisiones, acudiendo directamente a la voluntad popular, al pueblo, para que ratifique sus propias decisiones. Bien, tenemos que recordar en todo momento que la democracia no es solamente votar, sino que es además votar con los límites o con respecto a los límites impuestos en la Constitución, no solamente en la Constitución, sino en el mundo globalizado en que nos encontramos, por el derecho de la Unión Europea y por los tratados internacionales suscritos por los Estados en materia de derechos humanos. Bien, para terminar, me van a permitir una brevísima reflexión. Antes les señalaba que la democracia está en crisis. Quienes pueden hacerle frente son, evidentemente, las instituciones de decisión política y los partidos que les dan vida. Nuestro papel como juristas es bastante reducido, porque en cuanto tales carecemos de la capacidad de decisión. Podemos, sin embargo, analizar el entramado de la realidad, identificar sus hilos y, cuando proceda, aconsejar atar cabos sueltos. Nada más y muchas gracias.
Tiene la palabra la profesora Teresa Freixas, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Le ruego que, con la finalidad de que queden al menos 45 o 50 minutos para el debate general, que procuren los panelistas ajustarse al tiempo. 8 o 9 minutos máximo. Muchas gracias, señor moderador. En primer lugar, quería agradecer al Congreso Mundial y muy especialmente a don Manuel Aragón que me hayan invitado y me permitan estar aquí entre ustedes para hablar de estos temas que son realmente muy importantes. Yo voy a estirar de un hilo que nos ha lanzado don Manuel Aragón cuando ha dicho que la democracia debe ser defendida por los demócratas, porque si no, llega un momento en que esa democracia desaparece. Claro, la democracia comporta, desde ese punto de vista, mayorías, minorías, discusión, diálogo, pero comporta también que en determinados momentos se pueda decir no. Yo quiero que entiendan lo que voy a exponer desde el entorno en el que yo me muevo, que es de ciudadana catalana, española y europea. Antígona dijo no a Creonte, le dijo que no al tirano, cuando enterró a su hermano desobedeciendo e incluso pues, arriesgando su vida porque fue ajusticiada. Aristóteles también defendió el no, justificó la eliminación del tirano cuando conculcaba la ley, siendo consciente de que el no podía llevar al ostracismo, es decir, a apartar al que destaca, a apartar al que disiente. Claro, eso significa que el no importa jurídicamente cuando expresarlo y mantenerlo comporta riesgos. Y a partir de ahí, como indicadores jurídicamente relevantes, voy a destacar, aunque hubiera otros muchos, solo dos, que sería el derecho a la resistencia y la disidencia. Derecho a la resistencia. Desde Santo Tomás de Aquino se justificaba la resistencia al tirano, incluso su eliminación física, claro, eran otros tiempos, pero era al tirano, aquel que no cumplía la ley. Algunas constituciones también la recogen en el constitucionalismo moderno. La Constitución americana, 1787, el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Si el poder los infringe, aparece el derecho a resistirle para recuperarlos. También en Francia, 1789, cuando la resistencia no es ya solo un derecho, sino un deber contra la opresión. Varias constituciones americanas de la década de los años 80 lo incorporan un derecho a la resistencia frente al quebrantamiento del orden constitucional. ¿Y por qué? Pues para recuperarlo. Entonces aquí aparece el debate entre legalidad y legitimidad. ¿Por qué el derecho a la resistencia es legal y legítimo? Se ejerce contra el gobernante que ignora los derechos, contra el gobernante que rompe el orden legítimamente establecido, porque la legitimidad, además de ser de origen, tiene que también ser legitimidad de ejercicio. Es precisamente la inexistencia de legitimidad de ejercicio lo que justifica la resistencia, y eso es evidente ante un golpe de Estado o un golpe a la democracia. Kelsen, cuando analiza esta cuestión, nos dice que el golpe lo que es la sustitución del orden constitucional por otro sin seguir los procedimientos legales previamente establecidos. Lo que caracteriza al golpe, pues, es su finalidad, con independencia de los procedimientos que se hayan utilizado para ello. Malaparte dice que con 1.000 funcionarios hay bastante para neutralizar un país. Sharp habla del desprestigio de las instituciones. En tales contextos, el derecho a la resistencia emerge en todo su esplendor. La disidencia. La disidencia sería la expresión pública del no, su manifestación externa, explícita o tácita. No es necesaria la existencia de un régimen no democrático, aunque su mejor expresión se encuentra en la lucha contra la opresión. Aristóteles ya lo explicó. Los que disienten pueden ser llevados al ostracismo, apartados de la vida pública, vilipendiados. Hoy esto es más sutil, sobre todo en situaciones de totalitarismo larvado o de autoritarismo líquido. No se utiliza
salvo en dictaduras, la represión directa sobre el disidente. Pero ese ostracismo puede presentar múltiples variables. Intento de desprestigio profesional, utilización del fraude de ley o del abuso del derecho para crear perfiles indeseables sobre el disidente, utilización de determinados medios de comunicación faltos de ética profesional, confección de perfiles personales dudosos o directamente falsos, introducción de esas falsedades en los medios mediante fake news, encuadramiento o incluso amedrentamiento sobre familiares, menores o personas de especial vulnerabilidad. Porque, claro, la disidencia, ya lo dijo Aristóteles, tiene un precio. Decir no, incluso en democracia, puede constituir un riesgo. ¿Quién no ha sido objeto de sanciones directas o indirectas derivadas de una postura disidente? Incluso en democracia, insisto, porque el castigo a la disidencia a veces no se realiza únicamente desde el poder público, sino también desde el sector privado. La pena de telediario, por ejemplo, la utilización sistemática de fake news en determinados digitales. Hay que ser conscientes de ello. Se tiene que poder decir no en defensa del orden constitucional, de la igualdad de derechos, de la libertad ciudadana. Pero, como hemos visto, decir no puede tener un precio y hay que estar dispuestos a pagarlo. ¿Por qué? Pues porque estar dispuesto a ello, decir no, lo que supone es defender a la democracia, que es lo que nuestro querido director de panel nos había pedido. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra don Osvaldo Hurtado Larrea, presidente de la República de Ecuador. Los principios, los valores y las instituciones de la democracia, expresados en el Estado de Derecho, a los que se ha hecho referencia en esta mañana y para cuyo estudio ha sido convocado este Congreso, fueron vulnerados severamente en el primer tercio del siglo XX aquí en Europa por el falangismo, el nazismo, el fascismo y el comunismo. Algo parecido ha ocurrido en América al finalizar ese siglo y en las dos primeras décadas del siglo XXI, proceso llevado adelante por las dictaduras del siglo XXI establecidas en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Ecuador. Estos regímenes políticos se han servido de las instituciones democráticas bajo la argucia de que querían hacer de ellas participativas, que no estén bajo el control de las élites, de los partidos, de los grupos de presión, sino de los ciudadanos. Bajo ese argumento establecieron regímenes que nada tenían que ver con el Estado de Derecho, con la división del poder, con la independencia de la justicia, con el imperio de la ley, con las elecciones libres y con la alternabilidad democrática. Bien, antes en Europa y hoy en América Latina, este proceso supuestamente se ha llevado a cabo para perfeccionar la democracia, para que la democracia de pocos sea una democracia de todos. Y me parece que los resultados, como lo expresa dramáticamente lo que ocurre en Venezuela, están muy lejos, sideralmente lejos, de los logros que ha conseguido la democracia aquí en Europa
en la segunda mitad del siglo XX y lo estaban consiguiendo en América Latina las democracias del siglo XXI. El desarrollo de Europa de la segunda parte del siglo XX y el de América Latina de estas 2 décadas del presente siglo se ha realizado bajo la égida de las instituciones democráticas. Y en el trabajo de estas instituciones, y ese es el punto que quisiera yo aportar al debate, a mi manera de ver, no ha habido institución más importante que el partido político tan criticado, tan observado y tan llenos de defectos, según algunos medios de comunicación y según estos nuevos demócratas que se proponen transformar el mundo. Como ustedes bien saben, a buenas democracias acompañan siempre buenos sistemas de partidos políticos. Y no es posible que exista el Estado de Derecho, las libertades públicas y todos los atributos de la democracia representativa sin sólidos sistemas de partidos políticos. Y de lo que pudimos ver en Europa en el primer tercio del siglo XX, y estamos viendo en América Latina, al descrédito y a la liquidación de los sistemas de partidos siempre ha acompañado el establecimiento de regímenes autocráticos que en nombre de la democracia lo que han hecho es sepultarla. Y los partidos políticos no pueden existir ni pueden cumplir sus funciones si no existen en las sociedades democráticas buenos ciudadanos. Me parece que es un tema al que habitualmente no se hace referencia, porque parecería que para muchos los partidos y los políticos son y somos personas extrañas a este mundo, venidos del espacio exterior. Los partidos y los políticos son apenas el espejo de una sociedad. No debe entonces llamarnos la atención de que en aquellas sociedades europeas y americanas, no voy a mencionar el nombre de los países, en los que existen fuertes sentimientos ciudadanos, fuertes prácticas cívicas, un generalizado respeto a la ley. La democracia funciona, los partidos son representativos y el desarrollo de las naciones viene a continuación, como por ejemplo en América ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Uruguay, ha ocurrido en Costa Rica y ha ocurrido en otros países del continente. Muchas gracias. Gracias a don Osvaldo Hurtado Larrea por su intervención. Tiene la palabra ahora doña Amelia Valcárcel, consejera de Estado del Gobierno de España. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a don Manuel Aragón por permitirme formar parte de un panel en que encuentro a excelentes amigas y a personas con las que me encantaría trabar amistad. Y muchas gracias a ustedes por asistir a este congreso que se da en un momento en que todos quienes me han precedido parecen de acuerdo en decir que pese a la aparente bonanza en que nos estamos moviendo, algo se está moviendo en el ambiente que es enemigo de lo que ocurre. Y esa enemistad pretendemos pararla mediante un uso más agudo o quizá simplemente más adecuado del derecho. Esto me dice que tengo que comenzar por
expresar una perplejidad que yo no sé si alguno de ustedes y alguna de ustedes comparta. Y es esta. Todas las sociedades estatales que hemos conocido han tenido derecho, pero ni mucho menos todas ellas eran democracias. Esto es, que la existencia de derecho en una sociedad en nada parece que, desde un punto de vista a priorístico, comprometa a la existencia de la democracia en una sociedad. El derecho sigue estando vigente y a veces no es de tan espesa calidad en regímenes que son autocracias. Y además quiero recordar que sobre la democracia tenemos al menos dos grandes experiencias, puesto que alguien me lo ha puesto fácil citando a Antígona. Me voy a referir a la supuesta filiación que tenemos con las democracias griegas o con la República Romana, el tiempo que duró. Digo supuesta, pues que estamos ante regímenes políticos del privilegio. Ser ciudadano es un privilegio y lo son muy pocos, de tal manera que una cosa como el pueblo no existe. Existe el conjunto de los ciudadanos, que son pocos, y que tienen justamente la ciudadanía como privilegio, que es un privilegio que se hereda. Y de la misma manera, por ciertos delitos, un privilegio que se puede perder, luego es un privilegio estimable. Es un privilegio que permite asistir a la asamblea y tener voto y cobrar por ir. Y yo ya lo de cobrar por ir, ya sé que no es, pero tiene su interés porque Aristófanes, que vivió en la democracia ateniense, nos dijo cuál era el principal problema de aquella democracia: la demagogia. ¿Qué pasa? La democracia tiene el pueblo. Cada vez que Aristófanes habla del pueblo es para mal. Demos. ¿Quién es Demos? Demos es un vejestorio que lo único que está es a su propia panza, que no pasa de ahí, no tiene categorías para pensar dónde vive, que acude, por supuesto, a la asamblea para cobrar el pequeño estipendio que allí dan y que por lo demás se dejará llevar por la nariz directamente, dice Aristófanes, por cualquiera que le ofrezca más o que le diga que las cosas son más fáciles de las que son, o que en general lo alabe o lo aturda definitivamente con alabanzas tan exageradas y estúpidas que Demos en su casa no se creería, pero que en la asamblea sí se las cree. Lo que sabemos es que la democracia griega duró un suspiro y que fue sustituida por regímenes de diverso tipo, digo en la propia área del Mediterráneo oriental, es decir, de plutocracias, gobiernos directamente del dinero, patriciados de diverso tipo, y la democracia, tal y como se había ensayado en Atenas, desapareció. Por eso Montesquieu puede decir, cuando escribe El Esprit de Loi, que la democracia es una cosa de la que solo le llama la República, de la que solo hemos oído hablar, pero no tenemos ningún ejemplo fehaciente de qué consiste. Nuestro segundo ejemplo es: ¿nuestras democracias son como la democracia griega? No, no son democracias del privilegio. Eso las hace, ¿por qué? Porque son el resultado contractual del pacto constitucional que se firma. La idea de contrato, que aparece en la filosofía barroca, la teoría política barroca muy pronto, aparece ya con Hobbes, se hace sustancial prácticamente un siglo después. Cuando se firma el Bill of Virginia, se está firmando un contrato del que se ha dicho que solo es un contrato abstracto, pero se empieza a firmar un contrato real. El problema es a quién vincula el contrato. Yo he escuchado a mis intervinientes anteriores y todos os habéis preguntado por la calidad del contrato y por el vínculo que genera el contrato, si es suficiente o si vincula a los mejores o no. El problema es, para el ciudadano corriente que se podría llevar por la nariz el demagogo, para ese representante de Demos que existía en Atenas, ¿existe ahora también? ¿Ese Demos o ha cambiado sustancialmente el Demos? ¿O solo ha cambiado la articulación y resulta que Demos sigue teniendo los viejos vicios, o por lo menos parte de ellos? ¿Cuáles son las acusaciones corrientes de los populismos, ya por citar, a las democracias? Un populismo lo primero que hace es ponerle un apellido a la democracia.
Cada vez que escuchemos democracia algo, echémonos a temblar. La democracia no necesita apellidos. Si aparece una cosa que se llama democracia popular, democracia participativa, democracia orgánica, democracia religiosa, pongan la religión que quieran, estamos casi seguros de que la segunda palabra está haciendo adelgazar a la primera. La democracia es en principio un procedimiento. Ahora bien, es un procedimiento que se supone guiado por valores y que puede volver sobre sus decisiones precisamente articulando en los valores la segunda decisión más responsable que la primera que se hubiera tomado. Es decir, es un procedimiento que supone la capacidad de rectificar respecto de lo que se hace. Esto hace que el elemento procedimental en la democracia sea muy fuerte. Y a Demos eso a veces no le gusta, porque Demos quiere soluciones rápidas. ¿Por qué no se hace esto rápidamente? Recuerden esa frase que al menos en España tuvo siempre cierto crédito. Eso lo arreglaba yo en 2 días. Todo el mundo sabe arreglar algo que tiene difícil arreglo en 2 días. Luego, la primera sospecha sobre la democracia es su ineptitud. De ahí la capacidad siempre que ha tenido de atractivo el decisionismo y quienes lo representan. 2. Hay un problema real de la democracia que no tiene nada que ver con estos, que son los insultos del populismo. Y es el siguiente. Lo digo para los partidos, Osvaldo, porque me ha interesado mucho tu intervención. El asunto es, vamos a ver, tenemos planetariamente problemas que exigen acciones políticas continuadas de 10, 15 y 20 años sin salirse del mismo cauce. Por ejemplo, el cambio climático. Para lo cual hay que tomar medidas antipopulares. Si nuestro sistema sigue basculando, admitiendo ciertos términos de demagogia, y entre las élites no hay consenso sobre los temas fundamentales, una democracia no puede resolver los graves problemas de fondo, porque no puede resolver un problema a 20 años en 4, temiendo además que en gobierna volverse impopular. Todas estas cosas hacen que esa fragilidad de la que hablamos sea una fragilidad real. Para empezar, y por tercera, solo me queda una cuarta, o sea que luego seré rápida porque no me queda otro remedio. Para empezar, y por tercera, vamos a ver, ¿cuántas democracias hay en el planeta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la democracia no es ni con mucho la forma masiva de gobierno en este planeta, que incluso algunas de las llamadas democracias lo son de un modo verbal, pero su encaje institucional o incluso las prácticas que dentro de ellas permiten no parecen avalar que las podamos llamar democracias en todo lo que esto parece significar en una democracia. Por último, si la democracia es sobre todo la regla de procedimiento de mayorías. Cualquier cosa que se presente como democracia y no admita la regla de procedimiento máxima, que es su sinécdoque, evidentemente no lo es. Pero, entonces, ¿qué pasa cuando las democracias, las nuestras, parecen estar poco capacitadas para hablar de cosas que no sean políticas identitarias o bien políticas de la diferencia? ¿Cuáles son nuestras legislaciones más comunes? Aparte de la ley fundamental, que todos los años existe, que es la más importante de todas, que es la ley presupuestaria, la democracia se supone que da forma política al debate social de fondo. Y en este momento estamos asistiendo en las democracias, no planetariamente, a debates que son sobre todo debates identitarios, de diversa índole. ¿Qué especie de sociedad aniñada está haciendo que vayan a nuestros parlamentos debates que, como mucho, tienen que solucionarse en el terreno de la cultura y no en el terreno político? A mi modo de ver, hay graves problemas y, termino, hay una tentación. La tentación de utilizar la regla de las mayorías como única regla.
en los populismos. Yo creo que la manera de manifestarse un populismo es siempre partir de semejante verdad, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Esto es que si yo cuento con la mayoría, tengo lo que deseo y tengo entonces que tener una mayoría efectiva que esté dispuesta a apoyar lo que deseo. Es decir, utilizaré, el demagogo siempre lo hace, primero inocularé y luego utilizaré el malestar de la mayoría para que una vez que el poder esté en mis manos, yo haga con eso lo que bien quiera. Yo tomo el poder de una manera, pero lo utilizo de otra. Ese es el sobreentendido. Lo primero que haré cuando lo tengo es eliminar ciertos controles que me resulten poco ventajosos para seguir haciendo lo que quiero. Y luego me presentaré como la única salvación posible para esa mayoría que sin mí no habría tenido audiencia. Ese populismo se está presentando en algunas de las democracias. ¿Es su peor enfermedad? No lo sé, pero ¿cómo puede el instrumento del derecho parar eso? Voy a decir una barbaridad y termino. Recuerden Charles Dickens, bueno, él la recoge por lo visto, pero él en el Oliver Twist directamente dice nada menos, law is an ass. La ley es un asno. ¿Cómo? Dice, sí, bueno, le recuerdo el contexto para que parezca menos fuerte. Alguien está siendo interrogado en la novela y se le dice, usted debería tener conciencia de que su mujer y esposa, sobre la que tiene tal, estaba obrando de esta manera. Dice, ¿por qué? Dice, porque la ley lo dice, que usted es. Dice, pues si la ley dice eso, la ley es un asno. No creo que sea el único instrumento, aunque es un fuerte instrumento la ley, para poder variar el viento de lo que parece un periodo de cultura aniñada en el que las libertades públicas de las que hemos disfrutado no están contribuyendo a hacernos adultos, sino simplemente caprichosos. La democracia es enemiga del capricho. Desde luego, la democracia griega pereció de aquella forma y el elemento de capricho lo tenemos que ver en los grandes comediógrafos, porque lo subrayaron. Yo creo, como todos quienes me han precedido, que la situación de aparente bonanza no es tanta, que no somos mayoría, sino minoría planetaria, y que la democracia tiene que fortalecerse, pero la manera de fortalecerse no estoy segura de que consista en verificar todas y cada una de nuestras leyes para ver si están bien hechas. Por su mayor parte están bien hechas. Lo que mucho me temo es que hay que hacer una entrada mucho más fuerte en una cultura del capricho que se está extendiendo en nuestras sociedades a pesar de la bondad de nuestras formas políticas. Muchas gracias. Gracias a doña Amelia Valcárcel por su viva intervención. Y la última intervención de los panelistas es del profesor don Armin von Bondangi, de la Universidad de Heidelberg y de la Goethe University de Alemania. Él tiene la palabra y a continuación tendremos el coloquio, debate con todos los asistentes. Pues muy buenos días a todas y a todos. Voy a hablar en español, tengan paciencia conmigo. Nuestro tema es la democracia y el Estado de Derecho, y eso sobre todo en cómo defender eso, es decir, el Estado de democracia y derecho contra el populismo. Hemos escuchado algunas ideas, voy a añadir una reflexión más, que a lo mejor va a ser algo polémico.
y eso es nuestra actitud fundamental en este tema. Es decir, ¿cuál es nuestra actitud contra ellos que están llamados populistas? Porque nos parece que están poniendo en peligro las bases del Estado democrático y de derecho. Y hay dos opciones. La primera opción es la opción de Javier Cremades esta mañana, es la opción de la inclusión. Eso es una opción. Y la otra lección es aprender la lección de Donoso Cortés o de Carl Schmitt, Carl el Malo. Es decir, con el libro a lo mejor más impactante del siglo XX, el libro jurídico más impactante del siglo XX, que ha sido el libro El concepto de lo político. ¿Y cuál es el concepto central de este libro? Es la distinción entre amigo y enemigo. Eso es la otra opción, o inclusión o tratar de esos de enemigo. Eso lo voy a desarrollar. Es decir, ¿cómo tratamos a estas personas, a estos grupos? Son amigos en el sentido que son co-ciudadanos y co-ciudadanos en un proyecto común de definir las bases de nuestras comunidades, o más bien los debemos combatir para mantener nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, de la cual también habló Javier Cremades esta mañana. Y si escuchamos el discurso público en estos temas, la distinción amigo-enemigo es la distinción que está muy fuerte. Estoy un paso más concreto, porque es un tema muy importante en estos días en Europa, porque en Europa, pero también en las Américas, estamos en un momento central para definir los valores fundamentales de nuestras sociedades. En Europa son los valores del artículo 2 del Tratado sobre la Unión, es decir, la democracia y los derechos fundamentales. La pregunta es, ¿estos valores en Europa están co-definidos por lo que se está pasando en Polonia, en Hungría, en tantos otros estados? Si no hacemos nada, eso va a ser. Y si lo queremos combatir, que lo que está aconteciendo en Polonia, en Hungría, en otros estados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra actitud? Yo creo que todos aquí queremos defender eso, pero ¿cómo hacerlo? Y hay estas dos actitudes, o Schmitt o Carlos Nino Habermas. Y son decisiones muy difíciles. Y vamos a un punto muy concreto, y eso es decir, el papel en las reformas de los tribunales constitucionales. Si vamos en la lógica de Carl Schmitt, que son enemigos, que tenemos que defender lo que tenemos, la lógica es muy clara. Ante todo, no les damos espacio. No les damos los espacios. Estamos hegemónicos en nuestras instituciones y hacemos un razonamiento jurídico muy claro. Artículo 2, Tratado sobre la Unión, Estado de Derecho, separación de poderes, control judicial de la ley, fuertes mecanismos de la independencia, y parece que todo está claro sobre el imperio de la ley, que lo que está pasando en estos países está absolutamente ilegal. Eso es una lógica. La otra lógica, que decimos que son co-ciudadanos europeos, pero tenemos también en nuestros países que son conciudadanos en una empresa común, tenemos que tener una actitud muy distinta y muy difícil. Ante todo, tenemos entender que es posible que nos equivocamos en nuestra situación, que tenemos la disposición a aprender, que tenemos la disposición a escuchar en una manera abierta a ellos y que dejamos a llamarlos populistas, porque si uno es populista ya no se escucha.
Además, tenemos que ser sinceros con nuestra investigación. Hay mucha investigación que es muy crítica sobre el papel de los tribunales constitucionales. Uno de los constitucionalistas, muchos de los constitucionalistas muy críticos que tenemos en el mundo occidental son muy críticos con esta institución. Tenemos que ser sinceros que la agenda de los derechos tiene muchos aspectos oscuros y que seguramente no ha dado lo que mucha gente se esperaba. Y también que aceptamos, y aún más que somos orgullosos, y es un punto central, que las constituciones son instrumentos abiertos que se cambian con la manera en que se desarrolla una sociedad. Entonces, es una actitud muy distinta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es nuestra actitud? Si nos abrimos, si damos la mano, si abrimos nuestros espacios, si estamos sinceros con nuestras dudas, es posible que damos territorio que más adelante no podemos recuperar. Que ellos tienen una estrategia que no quieren dejar espacios a nosotros. Hay una tendencia de ir contra ellos, entonces fuera de la ley, o en una manera arbitraria, o también de una manera dentro de la ley, pero no ponderada, que se toma la interpretación más dura para golpear a estos señores, a estas señoras. Entonces son dos actitudes muy distintas. ¿Cuál es mi opción? Mi opción es contra Donoso Cortés y Carl Schmitt, y con Javier Cremades, Carlos Nino o Jürgen Habermas, es decir, de buscar la inclusión con lo difícil que es, pero al mismo tiempo trazar líneas rojas que no se pueden transgresar, y eso hay que hacerlo con Polonia y Venezuela. Y tercero, y con eso voy a cerrar, de trazar estas líneas rojas juntas, por ejemplo, en este Congreso World Law Congress. Muchas gracias por su atención. Vamos a iniciar el debate. Tenemos media hora para intervenciones de los asistentes a esta mesa. Los que intervengan, por favor, identifíquense con su nombre y, en su caso, con la institución a la que representan. Los panelistas han puesto sobre el tapete los temas centrales de esta mesa de democracia y Constitución. La Constitución como forma política, como estructura básica de la democracia, el dilema si la democracia significa la obediencia a la ley y si no existe, como es obvio, una voluntad popular por encima de la ley votada por los ciudadanos que, a través de sus representantes democráticamente elegidos. La defensa de la democracia, el derecho a la resistencia y el derecho a la disidencia frente a quienes atentan con el orden constitucional y contra la democracia. La importancia en toda democracia
de toda buena democracia que exige un buen sistema de partidos políticos y unos buenos ciudadanos, lo cual amplía el horizonte más allá del ámbito estrictamente jurídico-político para extenderlo a la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de sus valores y de su sistema educativo. La democracia como elemento procedimental esencial en su Constitución, la necesidad de afrontar los retos y desafíos de la democracia frente a retos que trascienden el mero debate político coyuntural, la democracia como defensa de las minorías, el reto de la creencia de que las mayorías pueden dominar en una democracia, cómo combatir los embates populistas en una democracia, la inclusión o la dialéctica amigo-enemigo, la necesidad de definir los valores fundamentales de la democracia y cuál es la actitud de los ciudadanos para definir las líneas rojas en los que se asienta el sistema democrático. Sin más, se abre el debate. Pueden dirigirse a los panelistas y al ponente individualmente, pero a fin de que las intervenciones puedan ser muchas y ricas y que haya debate vivo, procuren, por favor, ser extremadamente breves en la formulación de los problemas de debate. Muy buenos días. Quiero felicitar a los ponentes y sobre todo al maestro don Manuel Aragón, a quien le tengo tanto cariño. Mi nombre es Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. No hay primavera sin flores. No hay democracia sin justicia constitucional. Decía el maestro Aragón que la Constitución es la forma jurídica de la democracia. Pienso que más que hacer énfasis en el contenido y en los nombres de la democracia, hay que volver a la vieja idea de lo que representa la Constitución. Muchas veces nos olvidamos de que definitivamente la Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. El problema es el ejercicio del poder. ¿En favor de quién? De grupos específicos, de minorías, de mayorías, de sectores nacionales o transnacionales. En la democracia está en juego el poder. Y el poder se limita a través de la Constitución. Y pienso que la Constitución normativa y el desarrollo de la Constitución y de los tribunales constitucionales es un mecanismo importante para mantener la democracia. Y no tribunales constitucionales instrumentalizados, porque lo hemos visto eso, y entonces eso lleva a la deriva autoritaria, sino tribunales constitucionales que garanticen la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Yo creo que ahí se abre un camino importante
la limitación del poder que se puede expresar por diversas formas. Yo creo que el énfasis hay que hacerlo en la vuelta a la supremacía de la Constitución en toda su vertiente. Felicito a los organizadores de este evento por la maravillosa oportunidad que nos dan de aprender tanto nuevamente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Creo que mientras se animan, yo creo que entre nosotros no se anima nadie a intervenir. Entonces, entre nosotros podemos decirnos algo. Se han expresado en las intervenciones de los panelistas ideas extraordinariamente atractivas. Yo no es que tenga... Estoy de acuerdo con ellas. Simplemente voy, vamos a decir así, a añadirlas a mi intervención, que no podía tratarlas todas. Tanto, yo creo que se puede decir aquí, es cierto. Tanto es cierto que la igualdad y la libertad, o si queremos, la igualdad en las libertades, tanto es cierto que esa igualdad necesita no solo de unas garantías formales, sino de unas condiciones materiales para poder ser efectiva, que eso lo dice hasta el artículo 9.3 de la Constitución. Por eso ha estado muy bien esa relación con el Estado social. Y por eso un congreso como este tiene que ser consciente de que ese fomento de las condiciones materiales, sin las cuales sería muy difícil el disfrute de ciertos derechos, no quiero decir que las condiciones formales no sean importantes. Son absolutamente necesarias las garantías formales. Lo que pasa es que a veces no son suficientes. Esa gran tarea global es la que han acometido las propias Naciones Unidas con los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible de 2015, que están en vigor hasta 2030. Eso es lo que pretende la lucha frente al cambio climático, una enseñanza de calidad, combatir la pobreza, combatir la desigualdad por razones de sexo. Todos esos objetivos son el intento de fomentar mundialmente esas condiciones materiales. No me voy a... Es una lástima que no planteen ustedes problemas, no lo voy a plantear yo, sobre lo subjetivo de la intervención de la profesora Fraser. Efectivamente, es cierto. Ya sí, y no vale la respuesta solo... Como estamos en un Estado de Derecho y constitucional, acudimos a los tribunales. Cierto que podemos acudir a los tribunales, pero nos podemos encontrar con otra respuesta ulterior. Los tribunales nos tutelan, pero después el poder público no hace cumplir su sentencia. Por ejemplo. Sí, realmente es un asunto importante para esta cuestión. Claro que no hay democracia sin partidos, amigo Osvaldo. Claro que sí. Sin unos partidos sólidamente arraigados, bien organizados, la democracia es imposible. Porque los partidos son un instrumento fundamental para la participación política y para vehicular, como se dice hoy, el pluralismo político. Lo otro es la anomia. Pensar que el pueblo por sí mismo... No, es a través de la representación. Y no hay representación sin partidos. Eso es una cosa, y otra cosa, como se ha señalado, muy bien, por esa intervención tan estupenda de mi admirada Amelia Valcárcel. La lógica electoralista de los partidos y de ocupación de espacios propios tiene que ser revisada.
en algunas cuestiones fundamentales que requieren de un consenso amplio por su importancia y por su perdurabilidad y por su difícil revocación. Eso es un punto absolutamente fundamental, al margen de que haya habido casos, pero también en las empresas, no solo en los partidos y en las personas individuales, de corrupción económica, etcétera. Pero eso es una patología, no es algo que se desprenda inevitablemente de los sistemas de partidos. Por cierto, como has anunciado, para que la conozcan todos, no tú, en el programa, porque en el programa yo exige que rectificara una cosa que no lo hicieron a última hora. Amelia Valcárcel no solamente consejera de Estado, Amelia Valcárcel, como todos sabemos y como tú sabes igual, es una gran catedrática de ética y filosofía política, como ha demostrado con su intervención. Y lo de Armin Armin von Pocató es uno de los lujos del derecho constitucional europeo, sin duda alguna. Efectivamente, yo creo que no es constitucionalmente correcto enfocar no voy a hablar de lucha, enfocar las prevenciones de la democracia constitucional frente a los populismos en el sentido smithiano de amigo-enemigo. Para Smith, lo sabe muy bien Armin, para Smith, al enemigo, ese es el concepto fundamental de la política, la distinción entre amigo y enemigo. Para Smith, al enemigo hay que expulsarlo y, en último término, destruirlo. El Estado constitucional no puede plantearse en esos términos la distinción entre adversarios, o incluso adversarios de la democracia constitucional. Y Smith no hablaba de destrucción ideológica. Smith hablaba de destrucción hasta las últimas consecuencias. Por eso está muy bien lo que Armin nos ha puesto de manifiesto. Son conciudadanos, claro está. Podemos estimar, y creo que con ciertas razones, que sus pretensiones, si alcanzaran el éxito, podrían destruir nuestra democracia constitucional. Así lo pienso. Pero también es cierto que hay que pensar que el mejor modo es examinar algunos de nuestros principios y valores. Habría que reformularlos trazando antes líneas rojas. Muy bien. Segundo, el combate intelectual, puro combate intelectual, no sería el de que es posible que con una mayor educación constitucional, con una mayor cultura constitucional, lo que decía el demos, aquel demos que lo que quería estaba al que más le pagaba. Ese demos sí sea más consciente a la hora de votar el riesgo que puede esconderse debajo de ciertas doctrinas. Pero yo creo que ha sido muy oportuno lo que nos ha dicho Armin von Pocató. Inclusión, pero con líneas rojas. Pasa como con los nacionalismos. Sí, claro, que la Constitución los permite, pero lo que la Constitución no puede es entregarles entera la propia Constitución para destruirla. Ese es el asunto. Entonces, realmente eso es apasionante, es una cosa apasionante. Me parece que por fin hay alguna... Tú, Emilio, sí. ¿Y ahí? ¿Quién más? ¿Alguien? Había una persona que estaba esperando.
Bueno, muchas gracias a todas las personas que han intervenido. Gracias por sus intervenciones. Yo quería preguntarle a la profesora Amelia Valcárcel que cuando ha terminado su intervención ha dicho muchas cosas muy interesantes, pero al final ha dicho algo así como que es preciso fortalecer la democracia. Y claro, yo me pregunto, primero dos preguntas. ¿A quién corresponde fortalecer la democracia? No me oye. Vale, pues voy a repetir. En primer lugar, le quería preguntar cómo se fortalece la democracia, a quién corresponde fortalecer la democracia y qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para fortalecer la democracia, aparte del voto. Yo, como ciudadana, profesora de Derecho Constitucional, perpleja con las cosas que ocurren, impotente en ocasiones, y así veo y siento, percibo a mucha gente. Entonces, ¿qué actitud positiva, o sea, qué es lo que puede hacer una persona de a pie para fortalecer esa democracia, además de ejercer el derecho a voto? Yo agradezco su pregunta y lamento que desde este estrado es que se oye muy mal porque entra mucho ruido. Creo que si usted o yo o cualquiera de los aquí presentes tuviéramos la receta que permitiera a nuestras democracias calcularse unos 70 años más de vida saludable, nos tendrían que dar el Nobel. Y nos tendrían que dar el Nobel ya, proponernos ya y además en varias especialidades. No hay receta, más bien hay perplejidades. Mi perplejidad mayor ahora es esta. Vamos a ver, no podemos tener la idea de que tenemos una ciudadanía desinformada, como podíamos calcular que sucedía en la democracia del privilegio, las democracias antiguas. Un demos que se deje llevar por la nariz. Supuestamente estamos en las sociedades más educadas que nunca hayan existido. Y sin embargo, a poco que lo pensemos, parece que Demos sigue teniendo esa cosa proclive a dejarse llevar por la nariz. La solución que de siempre se nos ha ocurrido a nosotras y a nosotros, porque formamos parte de una enorme comunidad nacida en el siglo XVII y crecida en el XVIII, todos somos ilustrados, la solución número uno que siempre se nos ocurre es que hace falta más educación. Y probablemente si decimos, es verdad, tenemos que tener más educación, nos quedemos muy cómodamente con la idea de que hemos resuelto algo. Por lo menos nos hemos dado un gran lametazo de buena conciencia. Pero, ¿y qué tal si nos acordamos de una maldad que decía Bacon en sus ensayos, que es una sociedad empieza a ir muy mal cuando demasiada gente va a la universidad? Porque se producen inmediatamente demasiadas opiniones contrarias o porque la ambición se desata. Yo el principal problema que veo en este momento, vamos a ver, es, primero, nuestras democracias, voy a tratar de ser breve, pero de verdad lo intento, nuestras democracias hasta hace relativamente poco tenían una manera de control de la opinión, que eran los grandes medios de opinión. Actualmente, con las redes sociales entrando a fabricar opinión agregativa por parte de aquellas personas que no pueden ser cribadas en una opinión corriente por unas élites que decidan, está cambiando las condiciones generales del juego. Y los populismos, de la misma manera que el nazismo no hubiera sido posible ni el fascismo sin la radio, es decir, determinado tipo de evoluciones técnicas favorecieron determinadas políticas, nuestros populismos van a tener directamente que ver con las redes sociales. Entonces, yo creo que hay que decidir dónde hay que intervenir y de verdad mi diagnóstico, que a lo mejor es optimista, es no tenemos leyes mal hechas por lo común, pero nuestras buenas leyes no facilitan una tan fuerte ni saludable
cultura de la democracia en todos nosotros. Es decir, el demócrata corriente suele tener una buena cultura de democracia para sí misma y mismo. Incluso la exporta a ámbitos donde no tiene mucho sentido, a ámbitos cerrados, donde la cultura de decidir por el número no tiene sentido. Pero la cultura general de la democracia no parece impregnar a las personas en el mismo monto que impregna las leyes. Y yo creo que esa especie de apertura es un problema de las democracias que sencillamente creo que si lo señalamos nos ponemos en el camino de su solución. Pero tanto como tener solución, de momento no se me ocurre. Le pido excusas. Bueno, hemos llegado al final, tenemos que interrumpir porque la mañana es apretada. Muchas gracias por la atención, por su asistencia. Agradecemos las intervenciones y agradecemos sobre todo al relator y a los panelistas que nos han acompañado, que yo creo que si no soluciones, han propuesto algunas preguntas, interrogantes, que cada uno deberá saber administrar y gestionar cuando terminen las sesiones de este Congreso. Muchas gracias a todos.